Sabes que lo que hay en nuestra vida no lo merecemos. No merecíamos una salvación tan grande. No merecíamos que la presencia de Dios habitara en nosotros. No merecíamos tener a gente que se preocupara con nosotros. No merecíamos, pero al final todo lo que tenemos se nos ha sido dado por gracia. ¿Cuántos agradecen a Dios por esta bendición tan grande que tenemos? Por la gracia de Jesús. Me encantó y iba yo también a agradecer al equipo de alabanza porque el tiempo de adoración, si no proclamamos el señorío de Cristo, queda un poquito corto. Y ahora en esta mañana el señorío de Cristo ha sido proclamado. Alguna vez en la vida te hablaré sobre el Kyrios, el señorío de Cristo. Hoy no lo voy a hacer, simplemente voy a decir esto. Nosotros confundimos cuando decimos mi Señor o Señor Jesús, porque para nosotros el Señor tiene que ver con el Señor de las jícamas de la esquina, o el Señor que vende los tacos. Oiga, Señor, ¿por dónde queda la tienda tal? Ahí por donde está el Señor de las donas o de los panes de nata. Y entonces para nosotros decir Señor se vuelve algo común. Pero la realidad es que cuando nosotros le decimos Señor a Dios, Señor a Jesús, nosotros proclamamos que no hay otro nombre por encima de Él. Un pastor de allá de California, de Sacramento, California, él tiene una mega iglesia impresionante. Es un delgadito, flaquito, muy, muy dinámico. Se llama Sammy Rodríguez, es muy conocido. Y él tiene mucha influencia en California y tiene mucha influencia en el país, en el área hispana. De hecho, él una vez por mes se reúne con el presidente desde hace como unos 15 años. Se reúne con el presidente el presidente de los Estados Unidos, una vez por mes para orar por él, para aconsejarlo, para escuchar. Es un hombre de mucha influencia. Y en una ocasión una organización que aboga por la coexistencia pacífica, que está bien, podemos coexistir con gente de otras creencias, claro que sí, por supuesto. Hemos sido llamados a resplandecer en medio de otras fes, y obviamente el llamado más grande es el de que cada uno de nosotros pueda tomar la misión de alcanzar a otros para Cristo. Lo entiendo perfectamente, pero a él lo invitaron y antes de subir al escenario, porque iban a hacer una oración, al final había un imán, que es el equivalente al sacerdote en el mundo musulmán. Había un imán, había sacerdote, estaba el pastor Sammy Rodríguez, había un monje budista, había 7, 8 religiones representadas, y cada religión iba a tomar un lugar para hacer una oración. Y cuando el pastor Sammy Rodríguez iba a subir, le dijeron: puedes mencionar a Dios, pero no puedes mencionar el nombre de Jesús, porque vivimos en una sociedad donde tú puedes decir Buda y nadie se incomoda, donde tú puedes decir la Virgen del nombre que sea y nadie se incomoda, donde puedes decir que como la religión budista, que es una religión atea, donde puedes pensar que tú en tu crecimiento, en tu iluminación, y lo puedes mencionar abiertamente y nadie se incomoda. Pero si alguien dice Jesús, todo el mundo se incomoda. De hecho, es una profecía que Simeón le dijo a Jesús cuando Jesús fue presentado en el templo, capítulo 2 de Lucas. Y entonces le dijeron: menciona a Dios, ora a Dios, pero no menciones el nombre de Jesús. Hace unos 3 meses atrás, Debbie y yo y otros 36 personas andábamos en Turquía haciendo el recorrido por las 7 iglesias, y las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis. Y entonces llegamos a Filadelfia, la iglesia a la que Dios le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando llegamos nos dijeron: no pueden hacer oración, no tienen permiso para eso. Ya lo habíamos hecho en otra parte, pero en ese lugar no teníamos. Y a mí me tocaba compartir la palabra y me enardecí. Y ¿sabe qué? Para mí en lo particular fue lo mejor de todo el viaje, porque me enardecí y como no me iban a dejar orar, ¿sabes qué hice? Proclamé el señorío de Cristo con todas mis fuerzas, con toda mi pasión. Y el pastor Rodríguez le dijeron: no mencionas el nombre de Jesús.
Y entonces dijo, bueno, pues nomás déjenme orar al final. Pasó el budista, lloró en el nombre del aire, de la madre tierra y del becerro de bronce y en fin. Y luego pasó el imán y levantó el nombre de Alá. Él no tenía restricciones. Pasó la otra persona y mencionó su creencia y cada quien. Y cuando pasó el pastor Rodríguez, no tenía permiso de orar en el nombre de Jesús. Y entonces dijo, yo oro en el nombre que es sobre todo nombre. De eso se trata, queridos. Hay un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y sabe cuál es ese nombre? Señor. Cuando Dios Hijo, mejor dicho, tenía todos los nombres que se podían mencionar. Dios proveedor, Dios sanador, el Dios que bendice, el Dios que abraza, el Shaddai, el Dios que provee, todos los nombres estaban en Jesús. Pero había un nombre que no tenía, y que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, que Dios Hijo se hizo hombre, y eso fue una humillación. Y luego sufrió una segunda humillación, subió a la cruz y murió en su humanidad. El hombre Jesús murió en la cruz, pero después resucitó y ascendió a los cielos. Y cuando ascendió al cielo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se proclame toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias a Dios por el señorío. Miren, me aventé 25 minutos nomás para decir que gracias por que el equipo de alabanza proclamó el señorío de Cristo. Lo que hoy te voy a hablar es acerca de más que vencedor. Diga conmigo, más que vencedor. Esto lo usamos, todo el mundo lo hemos usado alguna vez en nuestra vida cristiana. Nos han dicho, usted más que vencedor. Oiga, hermano, oiga, pastor, oiga, pastora, me pasó esto. No se preocupe, voy a orar por usted y recuerde que usted es más que vencedor. Es una frase que usamos mucho y a veces no sabemos de qué se trata, porque simplemente pensamos que somos más que vencedores. Pero ¿qué es ser más que vencedor en la vida cotidiana, en la vida ordinaria, en la vida de todos los días, la vida diaria? Y hoy te voy a enseñar 6 maneras prácticas de cómo ser un más que vencedor. Primero vamos a Romanos capítulo 8 versículo 35, donde Pablo nos dice exactamente por qué somos más que vencedores. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, y empieza a hablar algo así de poesía hebrea. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, diga conmigo, antes. En todas, no dice fuera de estas cosas, Dios dice por encima de estas cosas, dice nos incluye. Esas cosas nos van a pasar en la vida: hambre, angustia, persecución, desnudez, peligro, nos van a suceder en la vida. Pero dentro de esas cosas somos Yo me entristezco porque usted no desayunó el día de hoy. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y entonces nos alegramos con eso, claro que sí. Nos alegramos, pero ¿qué es? ¿Cómo hoy, cuando regrese a casa y que encuentre una situación que, aunque no esté mencionada aquí en Romanos 8:35, una situación de soledad, una situación de abandono, una situación de dolor, una situación de enfermedad, ¿cómo puedo yo ser más que vencedor en medio de esa situación difícil, en medio de esta crisis? Bueno,
para aprender 6 cosas sobre cómo ser más que vencedores, muy prácticas, nos vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 30, si son tan amables, y si no, aquí le voy a dar una introducción o un repaso rápido de lo que es el capítulo 30. El capítulo 30, mire, no lo voy a leer, mejor le voy a contar la historia. ¿Le parece? Y si no le parece, de todas maneras se la voy a contar. David ya había sido ungido como rey de Israel, pero todavía no ocupaba el trono de Israel. Entonces él se convirtió en perseguido por su propio suegro, que lo empieza a perseguir por bastantes años. Cuando David junta su ejército de hombres, que por cierto eran llamados los valientes de David, eran bastantes hombres, y entonces ellos necesitaban comer y alimentar a su familia. Y para hacer eso, como eran perseguidos del reino, como eran perseguidos de Saúl, ellos tenían que ir y atacar aldeas enemigas para poder tomar sustento, para sostener a sus familias, para alimentar a sus familias. Y entonces ellos andaban en campaña militar, yendo por todas partes para tomar grano, para tomar comida, para tomar ganado y llevarlo, y que sus familias pudieran alimentarlo. El capítulo 30 nos dice que después de eso, de andar en algún lugar, regresó a la ciudad. La ciudad se llamaba Ziklag, pero cuando regresa, oh sorpresa, David, el rey más grande que en la historia de Israel, David, el rey que nunca perdió una batalla cuando la peleó, David, el rey que es considerado de quien Jesús es considerado la raíz de David, y de que a quien Jesús se le denomina el hijo de David. Ese rey impresionantemente, que nos dejó bastantes salmos en la Biblia, cuando regresa con sus hombres a la ciudad Ziklag, se encuentra que la ciudad ha sido asolada, azotada, quemada, y todas las familias han sido raptadas por el enemigo, los amalecitas. David y el pueblo, usted puede leer el capítulo en casa. David y el pueblo que con él andaba, sus hombres, se angustiaron mucho y empezaron a llorar. Y después de que empezaron a llorar, culparon a David. Y después de que culparon a David, David tuvo que hacer una serie de pasos. David, luego de consultar al Señor, continúa o persigue a sus enemigos, los alcanza y obtiene la victoria. Recupera a la familia, recupera lo que se le ha sido robado y regresa otra vez victorioso de allá. Ese es el resumen del capítulo. Sin embargo, lo vamos a ver versículo a versículo, con un punto en cada uno de ellos. ¿Le parece? Y ya sabe lo que voy a decir después, ¿verdad? Y si no le parece, de todas maneras lo vamos a ver. Nos vamos al versículo 2. Regresa, y se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. A nadie habían dado muerte, solo se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Es una situación crítica, es una situación complicada. Generalmente lo que uno hace, eso cosecha. Lo que uno siembra, eso cosecha. Lo que uno da, se le regresa. Ellos andaban en campaña militar y alguien más les hizo exactamente lo mismo que ellos hacían. Y entonces se angustian tanto, y el versículo 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguna vez? Bueno, no voy a preguntar eso, porque estoy seguro, algunos de nosotros varias veces en la vida hemos llorado hasta que nos faltan las fuerzas para llorar. Los niños, cuando los regañan o los disciplinan y están llorando, y después de que se les acaban las fuerzas, se duermen. Usted y yo, por alguna situaciones que hemos pasado en la vida, de dolor, de luto, de pérdida, de fracaso, de tristeza, de depresión, hemos llorado. Claro que sí, hemos llorado hasta que nos faltaron las fuerzas para llorar. Entonces, un más que vencedor, ¿qué hace con una situación complicada que viene a su vida?
¿Qué hace un más que vencedor? Cuando la crisis, cuando la pérdida, cuando la soledad viene a su vida, aprendamos 6 pasos que podemos practicar en nuestra vida diaria para llevarlos a cabo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Número 1, está en el versículo, encontramos en el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Imagínate, su propia gente culpó a David por la situación. Eso es muy común entre nosotros los pastores. Y no voy a decir quién ha pensado en apedrearlos a los pastores, porque los estoy viendo en este momento. Claro, los líderes somos responsables. Y obviamente cuando uno está en angustia y que los pensamientos se ofuscan y que el corazón se acelera, pero que también se siente triste, cuando no podemos pensar bien, claro, hacemos responsables a la gente que está en liderazgo. Eso es normal. Y en este caso no solo lo hacían responsable, lo hacían culpable, porque dijeron: vamos a roquear a David, vamos a apedrearlo. Y David todo el pueblo ya estaba: tenemos que apedrear a David, es su culpa, es su responsabilidad. Y entonces, ¿qué hace un más que vencedor? Número 1, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Número 1, ¿qué hace un más que vencedor? Se fortalece no en nadie más, solamente en el Señor, quien es su Dios. ¿A quién corres en tiempo de angustia? Al Señor. Puedes ir a preguntarle a la vecina, claro que sí, pero no te fortaleces en sus palabras. Puedes ir a preguntarle a alguien de mucha experiencia, claro que sí, pero la fortaleza no nace de esas palabras. Si es alguien que te fortalece, ¿sabes qué? Te va a dar, si es alguien a quien tú consultas, te va a dar palabras de consuelo, de fortaleza. Pero la fortaleza no puede salir de un corazón humano. La fortaleza solo viene de Dios. La Biblia no dice lo que hizo David, pero yo me lo imagino que en medio de su angustia y en medio de su dolor, con la cabeza agachada, vio a lo mejor algo que reflejaba ahí en el piso donde ella sido, lo tomó ese pedazo de metal y dijo: David, fortalécete en el Señor. Porque hay ocasiones en que tenemos que mirarnos al espejo y decirnos estas palabras para que nuestros propios oídos escuchen lo que se ha sembrado de Dios en nuestros corazones, en cada prédica, cada vez que vamos al Señor, cada vez que abrimos su palabra, cada vez que nos juntamos entre hermanos, cada vez que asistes al discipulado. Te están dando semillas, te están nutriendo para que en el momento adecuado tú sepas qué hacer y no te fortalezcas ni en el horóscopo, ni en el programa hoy. Para algunos de nosotros, Pati Chapoy es su fortaleza. Sabemos todo lo que sucede en el ambiente artístico. Ya se divorciaron, ya se juntaron, ya le pusieron nombre al niño, ya le pusieron nombre al perro. ¡Ay, qué bonito! Y cuando llega la dificultad, cuando llegan los tiempos de angustia, ¿qué hacemos? ¿Qué nos puede fortalecer? Lo único que nos puede fortalecer son los depósitos que se hacen en el discipulado, en la enseñanza, en la predicación, en la adoración. Es momento de correr a Dios y fortalecerse en Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote: yo te ruego que me acerques el efod. El efod era, no lo voy a explicar, pero ahí se podía conocer la voluntad de Dios. Y entonces David lo trajo y David pidió el efod y David consultó al Señor. ¿Qué hizo? Consultó al Señor. Primero se fortaleció. No había un grupo de mujeres de oración para pedirle: oren por mí. Primero se fortaleció él. Él dijo: necesito fortalecerme, salir de la angustia, salir del lloro. Voy a fortalecerme, número 1. Y número 2, ¿qué hizo? Consultó al Señor. ¿A quién consultas en tiempo de angustia? A veces decimos: Señor, envíame una palabra. Y pienso yo
Que el Señor nos dice: y toda la palabra que he depositado en ti cada vez que vas a la reunión, y todo el consejo que has recibido de tus pastores y de la gente, de los pastores que vienen y te dejan una semilla, una palabra, y que tú has sido tierra buena y que se ha depositado esa palabra, ¿dónde está? Entonces realmente muchas de las veces pedimos al Señor una palabra, y en realidad el Señor nos puso esa palabra desde antes que llegáramos al tiempo de angustia. ¿A quién consultas? ¿Al abuelo? Si tienes un problema en el matrimonio, ¿a quién consultas? ¿Al divorciado? Si tienes un problema para crecer en tu vida como creyente, como hijo, como hija de Dios, ¿a quién consultas? ¿Al que no es hijo o hija de Dios? Consulta al Señor, su voluntad es perfecta. El libro de los Salmos, David dijo: ¿a quién tengo en los cielos sino al Señor? ¿A quién tengo? ¿A quién puedo recorrer? ¿A quién puedo correr y con mis brazos extendidos? A tu Dios, al Señor que te ama, al Dios a tu Padre que te trata como una hija, como una hija, y para quien eres una hija y un hijo. Él te abraza, Él te apapacha, Él te bendice. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú corres a los brazos de papá, papá extiende sus brazos y te toma en ellos y te da consuelo, ánimo, fortaleza, bendición, gozo, propósito, paz, amor, misericordia. Ay, 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 como dice la hermana. Ese es nuestro Dios. No solo nos fortalecemos en Dios, en el Señor, sino que también lo consultamos. Y sigue adelante cuando el Señor le dice: ve tras tus enemigos, ve tras esos enemigos, porque los alcanzarás y recuperarás todo. Ahí está la palabra segura de Dios. Tenemos una palabra segura de parte de Dios. Versículo 10. David empieza a perseguir a los amalecitas y llega al torrente de Besor. El torrente de Besor no era, tenía que cruzarlo. Y cuando llegan ahí, los hombres cansados que andaban en campaña militar, que habían llorado mucho hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, ven agua y se van al agua y empiezan a tomar agua, porque pues el agua es vida. Pero cuando se levantan después de tomar agua, les llega el cansancio y la gente ya no puede seguir. Los guerreros de David, los militares de David, sus soldados son incapaces de seguir debido al cansancio. Sin embargo, David siguió adelante con 400 hombres. ¿Qué hizo David? Un más que vencedor se fortalece en Dios. Un más que vencedor consulta al Señor. Y número 3, un más que vencedor sigue adelante. Un más que vencedor no se queda atascado en las circunstancias de vida que vienen. Un más que vencedor no empieza a medir el hoyo donde cayó. ¿Dónde estaré? ¿Qué tamaño será este hoyo? ¿Será ancho? ¿Será largo? ¿Será profundo? ¿Me quedaré aquí? ¿Me levantaré? No, un más que vencedor, si cae en un pozo, se levanta, mira hacia dónde está el rumbo y retoma su camino. Un más que vencedor no se queda atrás. Un más que vencedor sigue adelante. Yo no sé el hoyo, yo no sé las circunstancias, el hoyo donde has caído, el pozo donde has caído, las circunstancias que estés pasando. Como dije al principio, tal vez sea luto, tal vez sea dolor, angustia, estrés, miseria, pobreza de amigos, pobreza de relaciones, pobreza en tu matrimonio. No sé por lo que estás pasando. La realidad es que todos pasamos por todos alguna vez en la vida. Crisis en tu matrimonio, crisis en tus relaciones, problemas laborales, depresión, enojo, ira desbordada, no controlada. ¿Por dónde estás pasando? Si caíste, esta es la palabra de Dios para ti. Sigue adelante. Levántate y sigue adelante. No te quedes atorado. No te quedes pensando: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Todo mundo sabemos qué necesitamos hacer.
tenemos que seguir adelante. Y viene un tropiezo y a veces nosotros mismos nos metemos zancadilla. Nadie diga amén. Nadie diga amén. Ahí vamos y nosotros nosotros mismos. Y empezamos, ¿quién me metió zancadilla? ¿Quién me hizo tropezar? En otras ocasiones, alguien, no sé, la suegra, el suegro, alguien nos hace caer, nos mete zancadilla y caemos. El hermano, la hermana, nuestra familia nos hace caer. ¿Qué nos hace caer? Lo más fácil es responsabilizar al enemigo, ¿sabe? Mire, el enemigo no es omnipresente. Es decir, el enemigo solo puede estar en una sola parte a la vez. El enemigo no es como Dios, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios puede estar en todas partes porque Él está en todas partes. El enemigo no. Y a veces le damos una demasiada importancia, pastores, demasiada importancia, iglesia, al enemigo. El enemigo está peleándose allá en Irak con los musulmanes, no se preocupe por eso. El enemigo anda allá en Ucrania haciendo guerra. ¿Usted cree que el enemigo se va a meter donde está Dios, donde está Cristo? Si Cristo venció 3 cosas en la cruz: venció al pecado, venció al enemigo, venció a las potestades. Cristo ya lo venció y Él fue vencedor. Y nosotros, usted y yo, ¿qué somos? Más que vencedores. No le dé al enemigo la importancia que a veces le damos. Jesús venció a la carne también. Y sabe que aquí quiero hacer, voy a poner una pequeña gotita de intencionalmente de teología, pero que todos podemos entender. Siempre pensamos que Jesús vino a salvarnos del pecado, de la carne y de la muerte. Y es verdad. Pero sabe que hay algo más grande y más temible que el propio infierno. Y eso se llama, según la Biblia, la ira de Dios. Jesús nos vino a salvar, no solo del infierno, del pecado y de la muerte. Jesús nos vino a salvar de la ira de Dios. El infierno palidece con la ira de Dios. Y lo que produce la ira de Dios es el pecado. Dice el libro de Deuteronomio que Dios no tendrá por inocente al culpable y que será objeto de su ira. Y sin embargo viene Jesús, la salvación, lo que recibimos. Dios nos salva de Dios, Dios nos salva por Dios y Dios nos salva para gloria de Dios. ¿Por qué nos salva de Dios? Nos salva de su ira. Por Dios, porque a través de Jesús recibimos la gracia y nos salva para gloria de Dios. Porque nuestra salvación, lo primero que clama es que Dios es glorificado. Y por eso en el capítulo 15 de Lucas hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios nos salva de su propia ira a través de Jesús. Sigue adelante. Sigue adelante. ¿Tienes dolor? Te duele, pero levanta tu cabeza y sigue adelante. Estás pasando por depresión, levanta tu cabeza y sigue adelante. Sigue adelante. No te quedes en un solo lugar. No te quedes atascado en el pasado. No te quedes atascado en el presente. Da pasos hacia adelante. ¿Sabes por qué? Porque los más que vencedores se fortalecen en Dios, consultan a Dios y siguen adelante. Más adelante encuentran versículo 11: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David. Y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Si tú y yo estamos en la misma situación que nos narra este capítulo 30, ¿qué hacemos cuando encontramos a un enemigo que está solo en medio del
del monte, en medio de donde haya estado, en medio de la naturaleza. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos usted y yo? Pues acabamos con el enemigo, porque al fin y al cabo, ¿qué es? Un enemigo. ¿Estaba mal que lo hubieran matado? No, al fin y al cabo él había tomado parte en el saqueo a la ciudad y en el rapto de las familias. Sin embargo, aquí aprendemos una cuarta característica de los más que vencedores: son gentiles. Tienen gentileza con los demás, incluyendo a los enemigos. Ay, Pastor Obed, pero eso que usted está diciendo es tan difícil. Fíjese. Yo no dije que fuera fácil, pero hay un mandamiento que Jesús nos dejó: amen a sus enemigos. Y yo entiendo que a veces es difícil amar a los que no son enemigos. Pero es aún más difícil amar a aquellos que se levantan contra nosotros, que profieren falsedades, que dicen falsedades, que levantan falso testimonio, que te hacen la vida imposible, que te meten zancadilla, que te roban el gozo, el ánimo, que te roban, aquella gente que viene y rapta cosas y roba cosas de nuestra vida. Hay de esos en todas partes. Pregunté, nadie me contestó. Hay de esos. De hecho, todos estamos pensando en alguien ahorita. Tenemos el rostro de alguien aquí, Señor, que págale conforme a sus males. Muy bíblicos, ¿verdad? No. Aprendemos que un más que vencedor en su vida diaria, en su trabajo, en su comunidad, en su colonia, en su fraccionamiento, alrededor de su casa, al momento de ir de compras, la gente te va a hacer cosas. Te vas a encontrar una cajera llena de ira, un cajero lleno de ira. ¿Cómo lo vas a tratar? Te vas a encontrar con hijos desobedientes. Amén, dijo la hermana, y la otra gritó: ¡ay, ay, ay! Soy profeta. Te vas a encontrar con un esposo que no habla. Te vas a encontrar con un esposo que te trata mal. Te vas a encontrar con una esposa, piensa en lo que les dé su gana. ¿Y qué vamos a hacer con los que están cerca? ¿Y qué vamos a hacer con aquellos que se convierten en enemigos? ¿Qué vas a hacer si tu esposa te deja, si tu esposo te deja? ¿Vas a proclamar maldición de Dios para su vida? No, tenemos que ser gentiles, actuar con bondad, con gentileza. No hay nada que rompa más un corazón de un enemigo que ser generoso con ellos. Sé gentil, pero primero fortalécete en Dios, consulta a Dios, sigue adelante y sé gentil con aquellos que te causan problemas en la vida. Número 5, David le saca información, lo usó, y el joven también usó a David. Le dijo: no me vas a matar si te digo dónde están los amalecitas. Nos brincamos hasta el versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. La quinta característica de un más que vencedor es que lo recupera todo. Lo que el enemigo te ha robado, lo que tú te has dejado robar, la paz que te han quitado,
el gozo de tu salvación, la fortaleza y estabilidad en tu matrimonio, los hijos que declaraste para Dios y que ahora están alejándose de Él. ¿Sabes qué? Un más que vencedor va y recupera todo lo que se le ha robado. Uno no deja las cosas a la mitad. Uno no dice, ay, pues ya recuperé esto, ahí voy. No, uno sigue luchando y pasa un día y continúas luchando, y pasa otro día y continúas luchando, porque los más que vencedores recuperamos todo. No recuperamos 3/4 o media parte, recuperamos absolutamente el 100% de las cosas que se nos han sido dadas. ¿Qué te ha robado el enemigo? Tu amor por la lectura de la Biblia. ¿Qué te ha robado? ¿Qué te ha sido robado? Tu amor por la oración, tu amor por la coinonía, por la comunión. ¿Qué te ha robado el enemigo? Llega el domingo en la mañana y no sé si voy a ir o no voy a ir. Ay, 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 qué frío está haciendo. Pregúntenle a los hermanos de Chicago y de Alaska a ver si hace frío aquí. Y sin embargo allá la gente va a la iglesia siempre. ¿Qué te ha robado el enemigo? Tú eres un más que vencedor. La Biblia nos dice que somos más que vencedores. Recupera todo lo que el enemigo te ha quitado. Y por último, cuando recuperan el botín, regresan a donde están los cansados y a donde están las personas mayores. Y regresan, pero mire, entre los hombres de David había gente mala, gente perversa. Los pastores sabemos que en nuestras iglesias no hay de esos. Por la fe lo declaramos, que Cristo se vuelve el motor de sus vidas, los limpia, los salva, les cambia el pensamiento, renueva su mente, y que ahora somos nuevas criaturas en Cristo y más que vencedores. Pero siempre va a haber alguien por ahí que va a brincar la liebre de algún lado. Y entonces los soldados de David, que eran perversos, dijeron, no, David, ellos no salieron a la batalla, y los viejos no hicieron nada, los mayores no hicieron nada, ¿cómo les vamos a repartir? Y David dijo, no, a todos se les repartirá por partes iguales. Punto número 6. Un más que vencedor es siempre generoso. ¿Me escuchaste? Siempre generoso. Hace rato yo dije algo de la Coca-Cola y hice malas cuentas. ¿Qué sucede? Porque mira, la generosidad, somos bien generosos cuando no tenemos. Mi iglesia necesita sonido nuevo. Mi iglesia necesita un piso. Mi iglesia necesita, los misioneros necesitan esto. Cuando me saque la lotería, yo voy a dar bastante dinero. Si me saco 10 millones de pesos, mínimo, doy unos 50,000 pesos para la iglesia. Porque todos somos generosos cuando no tenemos. La generosidad en el reino de Dios se describe de esta manera: primero da y luego recibe. En el reino de allá afuera es primero recibe y luego da. Pero en el reino de Dios es lo mismo que en el boxeo. Da, es mejor dar que recibir. Igual que en el boxeo, es mejor dar que recibir. Y la generosidad parte de un corazón que tengo poco, pero de lo poco que tengo, de eso poco soy generoso. No tengo en abundancia, no me sobra, pero de lo poco que tengo, eso lo comparto. Es decir, no te pongas límites a lo que Dios quiere bendecirte. Un corazón generoso, cuando tú eres generoso, cuando tu corazón es generoso, Dios no solo te bendijo, porque ya te bendijo en Cristo, sino que te bendice con cosas que ni siquiera has pensado que puedas tener, porque al corazón generoso prosperará.
Un más que vencedor es generoso con todos. Pero ahí te va. No solo se trata de economía, es generoso con sus abrazos. Es generoso en sus relaciones. Tiene muchos tíos, como mis hijos, Debbie. O como yo, que tengo sobrinos regados por todo el mundo. Generoso en sus relaciones, generoso con sus hijos, generoso en la congregación, generoso en el saludo, generoso en el abrazo, generoso. ¿Por qué? Porque al final lo único que estamos reflejando es la generosidad del Dios que vive en nosotros. Entonces, número 1, un más que vencedor se fortalece en el Señor. Número 2, un más que vencedor consulta a Dios. Número 3, un más que vencedor sigue adelante. Número 4, un más que vencedor es generoso con sus enemigos, con quienes lo rodean. Número 5, un más que vencedor recupera todo lo perdido. Y número 6, un más que vencedor es generoso. Empecé diciéndote que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te voy a explicar lo que es ser más que vencedor. Todo el mundo ha visto la película Rocky. Confiesen, mentirosos. Todo el mundo sabemos quién es Rocky. Es una película ya de los 80s, 90s, pero todo el mundo sabemos quién es Rocky. Y a mí me encantan las películas de Rocky, porque a Rocky siempre le va mal en la vida. Siempre le va mal en el boxeo, y sin embargo llega y se sobrepone. Entonces imagínate a Rocky entrenando en la pera, en el costal, levantándose a las 4 de la mañana a correr 15 kilómetros, recibe golpes, recibe todos los del gimnasio, y entonces se mete al ring con Apollo Creed. Apollo Creed es un escorpión negro así impresionante. No tiene six pack, tiene 12 pack, 12 tiene aquí. Eso, una cosa, un lavadero impresionante. Tiene una mirada. Y entonces entra Rocky, se mete con él y se acuerda la cara de Rocky. Y 1 le dan, 2 le dan, tercer round le dan, cuarto round le dan, quinto round le dan, 11º round le dan, 14, porque entonces las peleas eran de 15 rounds. Y entonces 14º round le dan y va perdiendo la pelea. Y cada vez que se para tiene un ayudante, tiene un entrenador, un viejito, ¿se acuerdan? De este tamaño. Que en cuanto tumban a Rocky, él le pega a la lona. Levántate, 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 grita el viejito. Es impresionante. Y Rocky se levanta. Y en el último round, Rocky gana la pelea. ¡Wow! ¡Qué emoción! Gana la pelea. Y luego el promotor de la pelea agarra un cheque y se lo da a Rocky Balboa. Me sé el apellido. Rocky Balboa. X cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque Rocky venció. Rocky es declarado vencedor. Luego Rocky agarra el cheque, se va a su casa y se lo entrega a su esposa. Ella es más que vencedora. El que sufrió los golpes, el que se tuvo que entrenar, el que sufrió la golpiza, el que tuvo que escuchar los golpes en la lona de su entrenador que le dice levántate, y cuando no podía y el aire no le daba para más, no podía agarrar más aire, escuchaba la voz de levántate y Rocky se levantaba y al final obtuvo la victoria. Él fue vencedor, pero como entregó el cheque a su esposa es hace 2000 años Jesucristo se metió en un ring con el pecado y el enemigo. Fue a la cruz y en la cruz ganó la victoria. ¿Por qué? Porque a pesar de que murió en la cruz, 3 días después
Él se levantó cuando oyó la voz del Espíritu Santo: levántate, levántate. Y Jesús se levantó de entre los muertos. 40 días después ascendió a los cielos. Y cuando llegó a los cielos, Él llevó el título de vencedor. Él llegó como vencedor al cielo. El capítulo 24 de los Salmos te dice lo que sucedió proféticamente, lo que sucedió en el cielo cuando Jesús subió en la ascensión. Y Él entra ante su Padre y le muestra las heridas. Padre, soy vencedor. De hecho, en el libro de Apocalipsis dice que cuando Jesús descienda montado en un caballo blanco, en sus muslos se va a leer un tatuaje, no de tinta china, sino de sus heridas, que dice vencedor. Su nombre es el vencedor. Él es vencedor. Él derrotó al enemigo, derrotó al pecado, derrotó a la carne, derrotó al infierno y se presentó como vencedor ante Dios. Y entonces toma un cheque, lo firma con su sangre preciosa, y ese cheque se lo da a la iglesia. Ese cheque es el Espíritu Santo de Dios, que nos mantiene firmes en todas circunstancias. Y por haber recibido ese cheque, su Espíritu Santo, usted y yo no somos solo vencedores como Jesús, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es la vida diaria de un más que vencedor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que he traído, que tú has traído, Señor, por medio de mi vaso humano, se encarne en el espíritu, el corazón, el alma, el pensamiento de los queridos asistentes aquí, Señor, en el Centro Cristiano Emanuel. Señor, que ellos aprendan, que ellos pongan en práctica estas prácticas, Señor, que los harán más que vencedores en la vida diaria, en el día a día, 24/7, Señor. Sé que hay gente pasando por dolor, sé que hay gente pasando por luto, sé que hay gente pasando por tristeza, sé que hay gente que se quedó tirada al momento de caer. Sé que hay familias que están pasando circunstancias difíciles, y yo te voy a pedir un favor. Queremos orar por ti, pero antes de hacer eso, yo quisiera hacer una invitación para alguien que todavía no es un más que vencedor, para alguien que todavía no ha recibido a Jesús como Salvador. Jesús, Él es Dios, pero también es alguien a quien nosotros seguimos y de quien aceptamos ese sacrificio. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Lo que tú y yo merecíamos, lo dice la carta a los Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecíamos la muerte, pero Jesús vino y tomó nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos muerte, pero Él, al tomar nuestro lugar, nos dio vida. El único justo fue declarado injusto para que los injustos fuésemos declarados justos a través de su justicia. Y te quiero hacer una invitación: ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Ábrele las puertas de tu corazón haciendo conmigo esta oración. Los demás, ¿nos ayudan, por favor? Padre, en el nombre de Jesús y por el sacrificio de Cristo, te pido que perdones mis pecados. Entra a mi corazón, ocupa el trono de mi vida y sé el Señor de mi vida. Gracias por tu sacrificio. Tu sangre que derramaste me limpia de todo pecado. Y la justicia del justo es aplicada al injusto.
y a causa de la justicia de Cristo, ahora soy declarado justo. Recibo tu salvación. Gracias por hacerme tu hijo. Seguiré tus pasos, Señor Jesús. Amén y amén.